Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Permítanme hacer unos ajustes aquí. Ok. Vamos a dar inicio en esta noche. Ya estamos prácticamente en el primer semana de septiembre. Hoy está empezando septiembre. Hace unos días empezó septiembre. Y bueno, vamos a darles el día de hoy la continuación, la parte final de lo que estábamos leyendo de la clase de discipulado acerca de lo que es la Biblia. Vamos a atender tres temas principales el día de hoy, dos temas principales, como es la similitud que hay entre la Biblia y lo que es Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos tener esta base bíblica de este estudio. Aún no estamos teniendo la idea de podernos reunir de manera presencial. Sabemos que no es prudente estar en casas todavía y por ello es que queremos hacer este tiempo de discipulado aquí a través de en línea. Les pido por favor que aquellos que falten les puedan avisar, se puedan juntar, porque es un tiempo importante. Bienvenidos a Mimi, a Dan, Patti Martínez, Aurora. Ya están por ahí llegando, así que vamos a comenzar en esta noche. Gracias también por estar aquí. Sabemos que no ha sido una semana, digamos, laboralmente sencilla, sobre todo para la parte magisterial, pero vamos a poder comenzar el día de hoy dando la clase de lo que tiene que ver con esto. Perdónenme que tengo que adecuar este microfonito que se me cayó. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de la palabra encarnada y la palabra escrita. Vamos a orar en este día porque se oye y vamos a empezar en esta tarde. Señor, te damos gracias por esta tarde en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendigas esta tarde y que todas las personas que van a entrar nos permitas enseñarles como tú lo harías, Jesús. Ayúdanos, Dios, porque necesitamos revelación, necesitamos palabra y entendimiento de parte tuya, Señor. Y en esta tarde te doy gracias por todos los que están encendiendo esta transmisión. Abre los aires digitales para que puedan llegar hacia sus casas, a sus dispositivos. Cualquier persona que incluso no se suela congregar, Señor, o que simplemente busque de tu palabra, pues simplemente esté hoy con nosotros y pueda creer en esta palabra que estamos hablando. En el nombre de Jesús, amén. Luisa Paredón, buenas tardes, gusto en verte. Sabemos que creo que estás ubicada en alguna geografía lejana, pero ojalá un día nos puedas visitar en Naucalpan. Eres bienvenida con tu familia y o con quien tú puedas estar asistiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar la parte del discipulado. El discipulado es muy importante, no es una clase que no tenemos nada que hacer entre semana, no es una actividad que la iglesia se le ocurrió hacer solo por hacerla. El discipulado principalmente te va a ayudar a que estés afirmado, que estés afianzado. Buenas noches, Ruth, gracias por estar ahí. Por eso es importante que ustedes estén constantemente congregados también en esta parte digital. Y vamos a ver cómo hoy en la Biblia se habla de una estrecha relación. Meli González, bienvenida también, entre Jesús y la Biblia. Jesús y la Biblia, más que ser solamente un libro, vamos a ver algo importante. Ya sabemos que a la Biblia se le llama la palabra de Dios, pero hoy vamos a estudiar cómo esta misma adjetivo, si lo quieres poner así, este mismo calificativo, esta misma descripción se utiliza para Jesucristo cuando se habla de él como el verbo de Dios, ¿ok? Y vamos a leer Apocalipsis 19:13. Lo más importante es que podamos tener esta palabra fundamentada en la palabra, ¿verdad? Apocalipsis, vamos a leer 19, versículo 13. Ok, la Biblia dice... Apocalipsis 19:13 dice así de esta manera. No lo encontraba. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la revelación que Dios le está dando a Juan en el Apocalipsis. Vamos a leerlo desde el versículo 11 para que tengas un contexto de lo que está diciendo el libro de Apocalipsis acerca de Jesús. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Amén por eso. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
y su nombre es el Verbo de Dios. Qué bendición encontrar en Apocalipsis que uno de los nombres o de las descripciones que se atribuyen a Jesucristo es que Él es fiel y es verdadero. Y por supuesto que lo marque como teñido en sangre es porque habla de Jesucristo, quien hizo el sacrificio por nosotros. Buenas noches, Pati Martínez también. Entonces, ahí vemos una característica muy intrínseca junto con Dios, que Dios habla en la palabra de que Él también es fiel y Él es verdadero, que Él es fiel y justo. La palabra de Dios dice que vengamos a Él y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces Jesucristo no podría tener otra esencia que no es la mismísima del Padre. Y por lo tanto, también la Biblia. Por eso la Biblia se describe a sí misma en algunos versículos, recordarán que dice, palabra fiel y verdadera es esta, y digna de ser aceptada o de recibida por todos, lo dice por ahí la Biblia. Así que tanto Dios como Jesús, el Espíritu Santo y la Biblia o la palabra de Dios son fieles, tienen esta característica. Y por supuesto son verdaderos. Ellos hablan de una verdad que se va a cumplir sin importar los gobiernos, las razones sociales, los problemas económicos, tus problemas familiares. La palabra de Dios se va a cumplir y va a ser verdad en tu vida. Hay una palabra que viene ahorita a colación. Anoche teníamos una reunión con los pastores y el pastor Víctor decía que nosotros tenemos que estar firmes y fieles en lo que Dios nos ha llamado. Y en el caso tuyo te la comparto para que lo tengas presente también. Tú no debes de dudar nunca de lo que Dios te ha llamado, donde Dios te ha sembrado. No debes dudar ni tantito del camino que estás siguiendo, no de la religión, sino del camino de Dios, porque las asignaciones de Dios se complementan o se ejecutan, mejor dicho, con la fe. Y el estar teniendo un poco de duda hace que nosotros no llenemos la expectativa que Dios tiene de nosotros en el lugar, en el momento o en aquello a que nos ha asignado. Por eso es importante que tú te mantengas fiel, te mantengas firme, y me da muchísimo gusto ahora verlos entrar de manera doble el domingo a la iglesia y a las transmisiones digitales que tenemos miércoles y viernes. Recuerden que las hemos movido de esta manera para que podamos nosotros seguir teniendo nuestras actividades, pero también podamos seguir teniendo estas formas de reunirnos, ¿ok? Ay, perdón, creo que se cayó el micrófono. Bueno, lo voy a tener que poner así, discúlpenme, pero se rompió la cosita que lo sostenía. Bueno, vamos a leer otro versículo. Juan 1, capítulo 1, 14. Este versículo es muy conocido. Juan capítulo 1. Y aquí vamos a ver cómo a Jesús, también desde el Nuevo Testamento, se le llama como el Verbo. Pero con otra revelación o con otra... No otra revelación, otra acepción importante ahí que vamos a ver. Juan 1:1, ¿sí? Y dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿ok? Así que ahí vemos cómo la palabra de Dios habla de Jesús acerca de que Jesús estaba desde el principio, desde antes de que la Biblia se escribiera. Desde antes de que las épocas de los humanos existieran, Jesús ya estaba. Y dice que el Verbo, esta palabra, que se puede entender así, era con Dios y el Verbo era Dios. Y si tú lees el versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién más que viene de Dios se hizo carne? Solamente Jesús, ¿sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estos dos versículos, Apocalipsis 19:13, Juan 1:1 y 14, nos dan muestra palpable de que Jesús es el Verbo y de que debemos estar seguros de que es por eso que en Él confiamos, en Él creemos, en Él reposamos, en Él caminamos, en Él esperamos, y las cosas que hacemos alrededor de todo esto las hacemos por Él, y que no hay equivocación en este camino. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en el Verbo, en el Hijo de Dios. Y cuando los estudiosos han analizado estos versículos entre tantos otros, llegan a la famosa conclusión o a la padrísima conclusión de que cuando habla de que el Verbo era Dios, se refiere también de que Jesús es palabra de Dios hecha
hecha carne por nosotros, ¿ok? Así que esa parte es una revelación importante que debemos de estar teniendo nosotros en cuenta hoy en día, ¿ok? Bueno, ahora vamos a continuar en este estudio. Martina, buenas noches, gusto en verte. Esperamos que todos estén bien por allá, los esperamos también en la iglesia. En las revelaciones orales de Dios a los profetas, Dios se reveló muchas veces en el pasado a través de sus profetas. Ellos hablaban lo que estaba en la palabra y ellos decían lo que iba a suceder o decían de parte de Dios algo que iba a acontecer. Y entonces los profetas hablan también de lo que es la palabra, ¿sí? Entonces la palabra también dice que aparecen varios versículos o varias frases que dicen son el mensajero que viene y dice. Vamos a leer Génesis capítulo 15 versículos 1. Génesis versículo 15. Capítulo 15, perdón, me equivoqué. Génesis 15 y el versículo 1 es el que vamos a estar leyendo ahorita. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. ¿Ok? Génesis 15, versículo 1 y versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cuáles son las frases que me estoy fijando en estos versículos? Las frases que dicen: vino a él palabra de Jehová. ¿Sí? No tanto la enseñanza de si Dios le prometía algo en ese momento. Cuando tú leas tu Biblia y detectes esa frase, vino a él o le dieron palabra de Jehová, ¿sí? Es porque también de manera profética alguien llegó y le habló a él, ¿sí? Gracias, Martina. Saludos a Prisciliana Corona. Gracias, qué bendición que nos pueda ver. La saludamos también, ¿sí? Y gracias por acompañarnos. Así que la palabra de Dios también se empezó a hacer realidad por una parte profética, cuando se hablaba de lo que iba a venir sobre una persona. Entonces vemos cómo la Biblia habla de Jesús, habla de Dios, habla de la obra del Espíritu Santo y también de cómo se relaciona con el hombre, contigo y conmigo, y cómo nosotros creemos algo en esto. Ahora hay algo bien importante. Nosotros, por supuesto que honramos a Dios, ¿sí? Pero nosotros nunca tenemos una adoración hacia la Biblia, ¿ok? Te lo vuelvo a repetir. Adoramos a Jesús, al Padre, a Dios, sí. Adoramos a Jesús, pero no adoramos a la Biblia como objeto, como libro, como algo de buena suerte, ¿sí? Y hay quienes pueden estar de acuerdo en esto, ¿no? ¿A qué me refiero con adorar a la Biblia? En ocasiones podemos caer en un extremo bien intencionado, pero finalmente no es bueno, no tiene virtud. Cuando a lo mejor alguien llega y dice: mira, para que no se vayan a presentar espíritus en la casa, tú llega y abre la Biblia y tenla así en tu sala, ¿no? Yo no estoy diciendo que juzgues la casa donde encuentres eso, ¿verdad? A lo mejor la leen y siempre están teniéndola en cuenta. Ok, está bien, ¿sí? O cuando decimos, por ejemplo, jure sobre la Biblia, pero no la han leído, jamás la han visto, jamás saben lo que contiene ni de quién habla, pero la vamos a usar para ejemplificar cosas en los tribunales humanos, ¿ok? O cuando decimos: no, yo solamente cargo la Biblia y si tengo que ir a liberar a alguien, ni siquiera abro la palabra, pero la cargo como un escudo, como un fetiche. Ahí podemos hacer de este libro con un objeto que tiene cierta, o le atribuimos cierto poder, cierta adoración al objeto, no a que no tengamos respeto por la palabra, ¿ok? Así que para continuar en esta clase, las diferencias anteriores son importantes, pero Cristo y la Biblia tienen semejanzas. Entro en el tercer punto, ¿sí? Cristo y la Biblia tienen semejanzas que están manifestadas en la palabra de Dios, ¿ok? El verbo, te voy a leer lo que dicen en esta clase para que tengamos la base. Así como Dios, el verbo es eterno. Jesús es eterno, igual que el Padre, eso estamos seguros. Existía antes de la encarnación. Juan 1:1 nos habla de esto y 8:56. Pero te voy a seguir hablando de esto antes de ir a los versículos. Las palabras de Dios son eternas.
Así que encontramos eternidad en el Dios de quien habla la Biblia, en el Jesús Salvador de quien habla la Biblia, por supuesto, en el Espíritu Santo que ha sido mandado en estos tiempos para que nosotros sigamos creyendo y haga su obra en nosotros, y en las palabras de Dios que son eternas. De hecho, queda como algo barato o poca cosa solamente decir que se va a cumplir todo lo que está en la humanidad. Eso por supuesto va a pasar. Pero algo que es bien importante es que tú tienes que saber que la palabra que está aquí es palabra eterna. Y así el mundo se destruyera mañana, así los problemas aumentaran o pase lo que pasa, la palabra de Dios es fiel y verdadera, es útil para enseñar y redarguir, es eterna y permanece para siempre. Y esas características las tiene Jesucristo y Dios. ¿Por qué nosotros o los cristianos es que no nos basamos en libros o podemos pensar que si Buda escribió un libro, yo desconozco eso, si algún dios hindú escribió algún libro, no le hacemos caso a eso? ¿Por qué no compaginamos con esa idea de que pues no importa lo que creas, todos los caminos conducen a Dios? La verdad de las cosas es que no es cierto. La Biblia tiene un fundamento. Dice la Biblia que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre ni por buenas intenciones y si no es por Jesucristo. Ese es un punto bien importante, ¿sí? Luego, entonces, nosotros tenemos que observar y ser conscientes de esta característica de eternalidad o de eterno que tiene la palabra, que tiene Jesús, Dios, otra vez lo repito, y el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo en algún momento de la vida, en alguna historia, dijera, yo soy, no sé, San Luis o algo así, y fui un hombre importante para mi época y escribí un libro, hay algo que ya no va a ser match entre eso y yo. Que el libro a lo mejor va a quedar, pero yo voy a morir y yo ya no soy eterno. O yo ya no tengo vida para dar vida, ¿sí? O yo no tengo poder sobre la muerte. Entonces, debes estar como segundo punto bien fundamentado y fundamentada en que también leer la palabra es un acierto y que no estás equivocado. No le des cabida a la duda acerca de esto será lo que dice, será la palabra, estaré bien, estaré correcto en donde estoy sirviendo o estoy congregado. ¿Sabes? Tú estás siguiendo el camino. Ahora el reto es hacer lo que dice la Biblia. Pero continúo. Vamos a leer, número 1, Juan 1:1, que ya lo estuvimos leyendo hace ratito, cuando habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí habla de toda la eternidad que tiene esta palabra. Pero también vamos a leer Juan 8:56. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Solamente para que no se me pierda. 8:56. Y dice así. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. También habla esta palabra de lo que otros vieron que estaba por venir. ¿Sí? 8:56 al 58. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Estos 3 versículos de Juan, capítulo 8, 56 al 58, nos hablan de una especie de un juego en el tiempo. O bueno, no un juego, una descripción de hechos que pasaron. Jesús estaba ahí con los discípulos en su época en la que él vivió, y él le decía a los judíos que él era antes que Abraham, pero que Abraham cuando vivió ya había visto lo que había de venir cuando se iba a cumplir la palabra. Por supuesto, esto sonaba ilógico para la gente de su tiempo, pero cuando Jesús declara y confiesa con esa autoridad, sí, yo sé que ustedes son conscientes de cuando Abraham, la historia y cuando se le prometió un hijo y lo tuvo y todo lo que ustedes saben, sí. Suponiendo que la pantalla de mi teléfono donde estamos transmitiendo es una línea de tiempo, aquí estaba Abraham y aquí se le prometió algo. Pasó la historia y de pronto por aquí Jesús viene a la tierra y se enfrenta a los judíos de su tiempo. Y Jesús les dice, Abraham desde aquí vio lo que había de acontecer cuando yo llegara, cuando Jesucristo llegara. Pero ustedes que están viendo esto, quiero decirles que Jesucristo, o que yo Jesús en ese momento, lo que dice la Biblia, yo era antes, ahora sí que en un plano fuera de cuadro. Espero ustedes me estén entendiendo y lo puedan, si quieren, pueden manifestarlo ahí en sus comentarios. ¿Qué estamos viendo con esto?
la eternalidad de la palabra y de todos aquellos que están involucrados en ella o de los que se habla, principalmente como Dios, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer Salmo 119 para ir avanzando. ¿Sí? Si alguien tiene duda, por favor escríbalo. Salmo 119, versículos 89. Santo, nos vamos a ir más adelante. Salmo 119. 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Ok? Qué bonito es este versículo donde nos habla de que la misericordia de Dios y su palabra, su fidelidad, permanece para siempre en todas las generaciones que nos están, que han precedido a la historia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver aquí, versículo 25. Ya lo tengo por aquí. Vamos a ver otro punto acerca de qué tan eterna es la palabra de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio te ha sido anunciada. Aquí habla en el versículo 24 de cómo la gloria del hombre, dice, y toda la gloria del hombre como flor de hierba, habla de que perece y deja de ser. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto quiere decir que la Biblia, la palabra, siempre va a permanecer de una manera constante. Por eso es bien importante que estemos listos para poder leer la Biblia. Ahora, vamos a ver otra similitud muy importante y muy interesante. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿ok? Sabemos que ahí es el punto medular donde puede partir una u otra doctrina o una religión como la que conocemos hasta el día de hoy, la religión popular, por así decirlo, ¿ok? O la católica, para ser más específicos. Pero vamos a leer esta parte. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo por medio de la Escritura, y la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Aquí tenemos dos similitudes. Tanto Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María, que está en el libro de Lucas, esa descripción, así como la palabra de Dios también fue inspirada por el Espíritu Santo. Y fue concebida en la mente de los hombres y fue dictada a los hombres para que la pudieran escribir de tal manera, sin importar las eras históricas o los lugares geográficos en los que se encontraban, para que toda ella, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, concordaran y fueran uno. Por eso es que no hay argumento para decir el Antiguo Testamento ya pasó, desechémoslo y ahora vamos a empezar a hablar solo de la Biblia. Espérenme tantito, por favor. Ay, perdón que hayan visto ahí esto, pero vi como que el teléfono se estaba deslizando. Déjenme adecuar algo. Ok. Y se podía caer. Bueno, eso es para que le demos sabor al en vivo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer esta parte de la Biblia también, ¿sí? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y la Escritura también. Lucas capítulo 1, 35. Me gustaría saber qué están pensando de lo que estamos enseñando. Lucas 1, 35. ¿Sí? Y qué opinan de todas estas cosas o si ya las sabían o no. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice de esta forma. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira, no había... y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la visión que le da el ángel a María y le dice cómo va a ser concebido, cómo es que de pronto se va a encontrar embarazada. Y hasta ahorita que lo leí me llama la atención una frase que vimos hace rato, cuando le dice que algo vendrá sobre ti. Una expresión profética también tiene que ver cuando dice algo vendrá sobre ti, vendrá sobre tu persona. ¿Ok? Eso para que también lo tengamos en cuenta.
Y vamos a leer la escritura. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer también Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. No, ese es capítulo 2. 1:21. Porque nunca la profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Qué importante es esto. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta parte es bien importante, tanto en lo que es la Biblia como en la vida actual. En ocasiones podemos pretender que Dios nos dijo algo con tal de endosarle a Dios o de encargarle que algo que queremos que sea, que suceda, o que nos convenga que pase o que no pase, decimos Dios me dijo. Pero esa no es una profecía ni es una palabra. La verdadera palabra es como dice aquí, Primera de Pedro 1:21. Nunca, se atreve a decir la Biblia, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es, no se le ocurrió a alguien decir, yo soy Isaías, o al primer de los Isaías que escribieron ese libro, y dijo, pues yo voy a hablar de que va a venir alguien y que van a nacer de la simiente de David. Y tampoco se le ocurrió a Ezequiel dar una profecía acerca sobre el final de los tiempos y sobre el apocalipsis y sobre el trono de Dios y ese tipo de cosas. No fue algo que se les ocurrió, porque debes tomar en cuenta que estos hombres no estaban juntos de ninguna manera, ¿no? Y que no hablaban de una forma por voluntad humana. Así que esa es otra característica de la palabra de Dios para terminar este capítulo o parte del discipulado que es esta clase. Ok, vamos a leer también. Por medio de Cristo conocemos a Dios. Ok, ojo, por medio de Cristo conocemos a Dios. Así que si alguien en estos tiempos te dice, mira, solamente yo y Dios, pero eso de creer en el Espíritu de Dios y en creer en Jesucristo, yo no estoy muy convencido, pero según él conoce a Dios. La Biblia dice, nadie viene a Dios si no es por mí, por Jesucristo, el que dice la Biblia. ¿Sí? Nadie conoce a Dios si Dios no le hubiera revelado esto a través de Jesucristo. Así que si en tu vida tú eres cristiano y se te cruzó Dios en tu vida y hoy crees en Él, es un favor, es una revelación que Dios tuvo a bien con cada uno de nosotros y decir, yo quiero que se te aparezca, que conozcas a Jesucristo y en tal momento de tu vida se te presente y a partir de ese momento lo puedas creer. Es un enorme favor, un enorme privilegio, un enorme regalo saber que en algún momento de nuestra vida conocimos a Jesús. No importa tanto la edad de nuestras vidas, sino el privilegio de conocerlo. Y por eso tenemos que ser conscientemente honrar la palabra de Dios. Y te lo digo porque empezando por mi persona, tenemos que retomar ese privilegio. Buenas noches, Concha, Dios les bendiga. Qué bendición que están aquí. Tenemos que retomar ese privilegio y decir, caray, Dios pudo haber decidido que yo fuera de los que negaron a su palabra, o de los que nunca le conocieron, o los que estuvieron alejados en algún lugar donde ni la Biblia han leído. Pero Dios no quiso eso con cada uno de los que están hoy conectados. Dios dijo, en tal momento, en tal etapa de tu vida, vas a conocer de Dios y me vas a aceptar. ¿Y sabes qué? Eso es una voluntad que desciende, fue enviada desde el Padre directamente a través de Jesucristo para que hoy le conozcamos. Así que hoy con eso podemos entender que todas aquellas cosas que vivimos en este mundo son mera vanidad. Y que cualquier cosa que nosotros estamos viviendo, ¿sí?, es porque Dios lo permite y tenemos que honrar, reverenciar, estar agradecidos con el favor de lo que Dios nos ha dado. No pensar tanto en el nombre, en el nombramiento, en la posición que ocupemos como hombres. E insisto en esto en diferentes ocasiones porque es algo que yo y mi familia tenemos entendido. No es tanto el nombre, ni la posición, ni el lugar, sino como saberte privilegiado, llamado por Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que agradecer. Y tenemos que agradecerlo haciendo su palabra, dándole gracias a Dios que te estás congregando aquí digitalmente para el discipulado, tenerlo bien presente. Miren, en la materia de la comida, tengo unos minutos más antes de terminar, ya hemos casi acabado el texto. En la materia de los alimentos, las mujeres son como que más fácil de poderse hacer a un régimen alimenticio. Y ahorita ven a lo que voy.
cuidan mucho que comemos, mi esposa cuida mucho que comemos, cómo lo comemos, cada cuándo, separamos no estar comiendo carne frecuentemente, en fin, ella tiene más cuidado de eso. Y nosotros los hombres, los varones, somos más como que a ver qué como, para qué me llena, ¿no? Y para qué paso en el día y lo que se me antoja es lo que como. Pero, ¿sabes? Debemos aprender de nuestra esposa o de nuestras esposas o de tu mamá si tú eres un adolescente, ¿sí? O de las mujeres, porque ellas hacen las cosas con una más conciencia de lo que comemos y cómo lo hacemos. Así nosotros tenemos que aprender y decir, bueno, conscientemente cómo agradezco que tengo vida y que tengo palabra de Dios y que tengo una Biblia en mi casa. ¿Cómo lo agradezco? ¿Sí? ¿Cómo es que yo vivo esa parte de eternidad que está en mi casa? Si hoy estás ahí en la sala de tu casa, estás en tu automóvil, estás en la cocina, en donde quiera que sea, y hay gente alrededor que nos está escuchando, ¿sabes? Demos gracias a Dios de que hay un pedazo de fe y de eternidad que se sembró en esa casa, en esa colonia. Porque hoy tú sabes orar, porque hoy le agradeces a Dios, porque hoy te encomiendas a Él, porque hoy lees la Biblia, porque hoy te congregas, porque hoy te deleitas en cantarle en la iglesia o en tu casa, y tantas manifestaciones de su presencia que debemos de darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Amén. Bueno, la similitud entre Cristo y la Biblia, te decía que aquí una similitud entre que ellos dos son eternos. Otra similitud que hay es que la palabra es divina, proviene de Dios, Jesús proviene de Dios también. Así como Jesús es hijo de Dios e hijo del hombre, la Biblia es palabra de Dios y palabra del hombre o para el hombre. Notemos los siguientes ejemplos. El libro de la ley se atribuye a Moisés, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y se le atribuye a Dios. Pero ¿con qué fundamento te digo esto? Vamos a leer Segunda de Crónicas 23:18. Segunda de Crónicas, vamos a encontrar cómo se le atribuye esto a Dios y a Moisés. Segunda de Crónicas, capítulo 23. No quiero quitarte mucho tiempo, no te preocupes, ya casi vamos a terminar. 18. 23, déjame ver, aquí tengo creo que una anotación que no está. Sí, Segunda de Crónicas 23, capítulo 18. Hijo de Azar, el jefe, no creo que esta cita no está correcta porque habla de un hijo. 23, 8. Bueno, estas se las debo por ahí, ¿sí? Y Primera de Crónicas 16, es que estoy leyendo la Primera de Crónicas, espera. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 23. Estaba yo en la Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Ahora sí, perdona. 23. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas. Sí, ya había leído este. Según David, los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Aquí habla de un orden que hizo David en la casa de Dios, pero que lo hizo conforme a lo que Dios había enseñado en el libro del Antiguo Testamento o de Deuteronomio, no necesariamente todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Primera de Crónicas 16:40, ahora sí. Si lo apuntas o si me sigues a ese libro, te agradezco para que tengas fundamento. ¿Por qué damos tantos versículos? Porque la verdad es que podríamos solamente tomar uno solo. Y homiléticamente sería tal vez lo más ágil, tal vez lo más sencillo. Pero si algo nos ha interesado en Naucalpan y nos hemos enseñado de parte de nuestro pastor Víctor es que tú tengas, sí, mucha palabra, pero no solo como conocimiento, sino como fundamento de digo esto porque lo dice la Biblia, hago esto porque lo dice la Biblia que lo haga. ¿Por qué creo en tal cosa? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué decimos que es palabra de Dios eterna? Porque lo fundamentamos en tal capítulo. Y una ventaja que tenemos hoy con esta parte digital es que puedes retomar esta grabación y puedes volver a ir versículo por versículo y puedes ir un poquito más lento si tú quieres irlo viendo así. Pero bueno, Primera de Crónicas 16:40. Versículo 40, claro. Para que sacrificaran continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto,
conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Aquí hay una frase que debemos prestar atención. Conforme a todo lo que Jehová, a todo lo que él prescribió en la ley, o lo que está escrito en la ley de Jehová. Esto quiere decir, y aquí se asoma una enseñanza que es punto y aparte, cuando dice que se ofrecían holocaustos de mañana, tarde, a Jehová en el altar del holocausto. La gente no podía ofrecer sacrificios en cualquier lugar. La gente no podía decir, bueno, yo no voy a salir de mi tienda, porque antes en el desierto estaban ahí apostados por tiendas, y decir, pues yo desde aquí le ofrezco un sacrificio. Hoy hace mucho calor, hoy hace mucho frío. No, ese sacrificio no era tomado en cuenta. Si es que sucedía, tenía que ser en el lugar donde Dios dijo. Por eso es fundamento bíblico lo que te estoy diciendo. Es importantísimo que te sigas congregando. Es importantísimo que si no te congregas, busques una iglesia. Y si podemos servirte para alguno de ustedes que te congregas con nosotros, bienvenido, gloria a Dios. Debemos dar gracias en Naucalpan porque los que se han estado congregando se podrán dar cuenta que en efecto esperamos que algunos puedan regresar y otros regresen porque algunos están enfermos. Pero en los 3 domingos que llevamos, siempre hemos recibido personas que no se habían congregado antes. Personas que no estaban antes congregadas con nosotros. Y eso es un regalo y es una bendición de parte de Dios. Así que no debemos de mirar si alguien faltó o no. No como que no nos importe. Al contrario, nos importa. Pero ¿sabes qué? Debemos de dar gracias por ese pedazo de cielo y de regalo que podemos estar teniendo en la iglesia. Eso es algo que te paso, como dice el pastor, al costo. Y ya para casi terminar. En los salmos se encuentran las palabras de los salmistas, ¿no? Obviamente. Las que a la vez son palabras de Dios. Los salmos son palabra de Dios también. Salmo 45, 6 y 7. Nos va a saludar. Salmos 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ese es el versículo 6, 45, 6. Y el 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Sí? Vamos a leer Salmos 102, 25, ya para ir terminando. 102, 25. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acaban. Te recomiendo leer Salmo 102, a partir del versículo 23, 25, para que puedas identificar con más calma cómo habla de la eternalidad de Dios, lo eterno que es Dios, y cómo desde este libro, desde antes de que Jesucristo fuera presente en la tierra en los evangelios, ya se hablaba de que el cielo y la tierra pasarán. Y esta palabra que vemos aquí nos está haciendo ver esto que dice la Biblia acerca de que el cielo y la tierra pasan, mas su palabra no va a pasar. Así que con esto estamos terminando nuestra clase del módulo 3 de discipulado, el capítulo 3, acerca de lo que es la Biblia. La parte, esta es la parte 3 de esta clase. La parte 2 la puedes ver aquí en las grabaciones, en el Facebook o en el YouTube. Puedes verla con la fecha de hace una semana, justamente del miércoles pasado, y la primera parte de un miércoles todavía anterior, ¿sí? Que todavía pertenecía al mes de agosto. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Si no pudiste ver la clase completa, no te pierdas el discipulado, vuélvela a escuchar, a poner atención ahí. Es nuestra idea que pueda hacer esto de bendición para tu vida. Te esperamos el domingo que sigue, de septiembre ya. Vamos a estar seguimos reuniéndonos. A las 12:30 estamos empezando. Y bueno, pues nos estamos preparando, por supuesto, para poderlos recibir a todos en cuanto ustedes puedan estar ahí. Muchas gracias, que Dios les bendiga
y nos vemos en una transmisión el viernes. Mañana no tenemos transmisión, pero el viernes tenemos entendimiento y estudio de lo que es la lectura mensual. ¿Ok? Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos. Hasta la próxima.